Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Guardia Costera de Estados Unidos rescata a 4 migrantes tras volcarse embarcación en aguas de Florida. Desde el 1 de octubre del 2022, casi 5.900 balseros cubanos han sido interceptados en el mar por la Guardia Costera. Una tripulación de la Guardia Costera de Estados Unidos rescató a 4 migrantes de una embarcación que se volcó el viernes en aguas de Florida. El rescate ocurrió a 3 millas al este, en el condado de Palm Beach. Las personas fueron detenidas por la patrulla fronteriza de Estados Unidos y uno de los migrantes fue trasladado al hospital después de presentar dolores en el pecho, explicó un comunicado del séptimo distrito. Hasta el momento las autoridades no han precisado la nacionalidad de los migrantes. De acuerdo con la nota, un vigilante del sector de Miami fue alertado por la oficina de que una embarcación se había volcado. En un video publicado en las redes sociales, se observa cómo los agentes trasladan a un hombre con un chaleco salvavidas al barco guardacostas y después suben a un menor de edad que fue cargado en brazos por los oficiales. Ambos fueron socorridos por la tripulación y puestos a salvo. Las personas que tratan de emigrar ilegalmente a Estados Unidos están siendo detenidas por nuestros esforzados y altamente competentes guardacostas y las tripulaciones aéreas y marítimas de la agencia asociadas, dijo el capitán Robert Kinsey, jefe de aplicación de la ley en el Distrito 7 de la Guardia Costera. Muchas personas que se arriesgan a atravesar el estrecho de Florida para llegar a Estados Unidos corren el riesgo de naufragar o morir en el intento. Existe un gran riesgo de perder la vida al hacerse al mar en embarcaciones inseguras y peligrosas. Cada vez hay más personas de todas las edades que ponen en peligro su vida. Nuestras tripulaciones le rescatarán y devolverán su país de origen o de partida. No se haga al mar, advirtió Kinsey en la comunicación. Aunque la nueva política migratoria de Biden establece la repatriación casi inmediata de aquellos migrantes que intentan entrar ilegalmente al país y la negación de un paro humanitario para estas personas, cientos de ellas continúan emprendiendo el viaje ilegal hacia Estados Unidos. A casi 6 meses de iniciado el actual año fiscal 2023, que comenzó el pasado 1 de octubre, 5.862 balseros cubanos han sido interceptados en el mar antes de alcanzar tierra estadounidense. Este martes, fuerzas del orden de Estados Unidos rescataron a 6 migrantes que viajaban a la deriva en el Golfo de México tras 21 días en el mar. Aunque no se confirmó su nacionalidad, a juzgar por las imágenes compartidas parecen ser cubanos, pues la embarcación utilizada por ellos es similar a las que fabrican los balseros en Cuba. Y continuamos con más noticias. Piden ayuda para cubano ingresado con grave estado de salud en México. El joven se encontraba de visita en México cuando comenzó a presentar problemas en su prótesis valvular aórtica. La familia del joven cubano Josniel Amado Méndez Linfernal, quien se encuentra ingresado en un hospital de México con peligro para su vida, pidió colaboración en reunir el dinero necesario para operarlo con urgencia en ese país. Amistades de Josniel ha indicado en las redes sociales que el joven tiene una prótesis valvular aórtica que se encuentra filtrando y esto ha puesto su salud en peligro. La usuaria de Facebook Yvonne Linfernal, quien indica ser residente en Florida, Estados Unidos, y se identificó como tía de Josniel, pidió apoyo para salvar al joven. Estamos pasando por un momento difícil. Ojalá que estuviera en este país, que ya lo hubieran operado. Josniel se encontraba de visita en México cuando comenzó a presentar problemas de malestar físico. Fue ingresado, pero no cuenta con los recursos suficientes para llevar adelante la operación.
El cubano Josniel Linfernal tiene 26 años y está ingresado en un hospital de la Ciudad de México, capital del estado Baja California. Sus amigos han abierto una cuenta en la plataforma de recaudación. Este no es el primer caso de solicitud de ayudas en las redes sociales para salvar a cubanos ingresados en México. En marzo del 2022, los familiares de Alejandro Paz Salas, uno de los heridos en el grave accidente de tránsito en Veracruz, pidieron apoyo para cubrir los gastos médicos de su hospitalización y rehabilitación. En esa ocasión, los familiares del herido también abrieron una cuenta para contribuir al pago de los servicios médicos que recibió el joven en México. Continuamos con más noticias. Arrestan a cubana por fraude contra autoridad de viviendas públicas en Ialén. La cubana ocasionó pérdidas de miles de dólares a la entidad pública. Una cubana beneficiaria de la asistencia gubernamental para alquiler de vivienda conocido como Plan 8 fue arrestada por cometer fraude. La acusada de 38 años e identificada como Yajaira Leiva ocasionó pérdidas de casi $20,000 a la entidad pública por mentir por partida doble al rellenar su solicitud del Plan 8. Leiva no solamente omitió el monto real de sus ingresos, sino que además no reportó su convivencia con un familiar que había sido arrestado en varias ocasiones por asalto agravado y posesión de armas. No olvides suscribirte a nuestro canal Tu Mundo New.